Ok. Bien, vamos a tocar el tema de hemorragia digestiva alta, pero yo no puedo pasarla. Bien. Bueno, para los que no me conocen de formación, soy gastroenterólogo, soy doctor William Prado, entonces me han encargado hoy de este tema. Bien, la que sigue. Bien, primero hay que definir qué es la hemorragia digestiva alta. Entonces, para hacerlo de manera práctica, es el sangrado originado proximal a la ampolla de váter, ¿no? Bien, ¿alguien sabe dónde está la ampolla de váter? Vamos a hacer esto de manera dinámica, así que contesten. Hola, ¿alguien contesta? Ya, y no escucho sus voces, no prenden su micro. No quiero ocultar, claro, no quiero ¿De dónde no, ocultar. profesor? Ajá, ok. Sí, pero duodeno, ¿por qué se llama duodeno? ¿Alguien sabe? ¿Están tímidos o no participan usualmente? Ernesto, ¿sabes por qué se llama duodeno? Viene de duenale, de 12. Entonces, entonces hay que ver en qué porción del duodeno está la ampolla de váter. ¿Quién me dice? En la segunda porción, doctor. En la segunda porción está la ampolla de váter, ¿no? Entonces, para fines prácticos, pues, es el límite, ¿no? Anatómicamente es hasta el ángulo de Treis, pues, ¿no? Bien. Entonces, ahora se define una hemorragia digestiva media desde la ampolla de váter hasta la válvula ileocecal. ¿Dónde está la válvula ileocecal? O voy preguntando, ¿no? ¿Nadie? Claro, por eso que es ileocecal, ¿no? ¿Dónde empieza el intestino grueso? No, pues el ilio es un intestino delgado. El intestino grueso empieza en el ciego. Por eso se llama la válvula iliocecal. Cuando hacemos una colonoscopía, entramos por el ano, recorremos todo el colon y llegamos a la última parte del ciego, ¿no? Y ahí está la válvula iliocecal. Es el pasaje del ciego al intestino delgado. Y por eso que hasta ahí es una hemorragia digestiva media. Y una baja es desde la válvula iliocecal del ciego, ¿no? Hasta el recto, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí tenemos hemorragia digestiva alta, media y baja. Seguimos. ¿Ok? La, la, mor- la mortal- la mortalidad en general es de 5 a 15%. Y las hemorragias digestivas altas por lo menos se dividen en variciales y no variciales, refiriéndose a las varices esofágicas, ¿no? Entonces las no variciales van entre un 5 al 13%. En cambio, la mortalidad en las varices esofágicas van hasta un 50%, ¿no? ¿En quiénes sean las varices esofágicas?
¿Ustedes han hecho clínica o han hecho semiología nomás? En pacientes con hipertensión portal, doctor. En pacientes con hipertensión portal, exactamente. ¿Ok? Entonces ahí la mortalidad es mayor. La que sigue. Bien, y tienen que familiarizar, por eso han hecho semiología, han hecho clínica, están preinternado, hay de todo. ¿Cómo es la composición para tener una idea que explico? Ya, y los otros están llevando semiología. O van a llevar. Ya. Entonces, sabiendo la composición del auditorio, ya me puedo ubicar más. Entonces, hematemesis es la sangre que sale por la boca proveniente del estómago. ¿De acuerdo? Eso es hematemesis. Los vómitos en borra de café son esos vómitos oscuros, donde la sangre está digerida, ¿no? La proctorragia o rectorragia es la sangre del recto, ¿no? El 80% de las hemorroides. Hematoquesia es un término, primero vamos con melena, ¿no? Melena es la que sale por el recto, por el ano, y es una sangre negra de color oscuro, como brea, con olor sui generis. ¿No? No es verdosa oscura, no es parecida a negro, no, este es como la brea, es negro. Entonces hay que diferenciar, porque toda la medicina está en algoritmos, pero dependiendo por qué puerta entramos, para ver cómo vamos a proceder, ¿no? Si usted dice, no, esto no es melena, entonces no van a hacerle una endoscopía, ¿de acuerdo? Entonces estos términos tienen que estar claros, ¿ok? Y hematoquesia es el término que hemos empleado los gastroenterólogos cuando no sabemos si la hemorragia digestiva es alta o baja, porque puede ser una hemorragia digestiva alta con tránsito acelerado, y si el trabajo es profuso y la sangre no termina de digerirse, va a poder salir hasta roja por abajo, ¿de acuerdo? O puede ser una hemorragia de intestino delgado, que son poco frecuentes, o una de colon. Entonces, si yo no sé de dónde es la sangre, entonces ahí aplico el término de hematoquesia. Bien. Eh, esta, este paciente tiene una diarrea de sangre con coágulos, con resto de heces y con una fase líquida como lavado de carne. ¿Ok? Entonces, no es 10 centímetros cúbicos, 20, es 300, 400, ¿no? Por lo menos de 200 para arriba. Eso es hematoquesia. Entonces puede ser una hemorragia digestiva alta con tránsito acelerado, porque está sangrando mucho, ¿ok? O puede ser un sangrado del colon por frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí empleamos el término de hematoquesia. Entonces, ya lo sabemos, pues, ¿no? La que sigue. Obviamente, de acuerdo a la cantidad de sangrado, dependiendo de su volumen, el paciente va a presentar palidez, ¿ok? Puede presentar disnea, ¿no? Si hay menos sangre circulante, menos sangre llega al pulmón, menos oxígeno, pues el paciente va a hacer esfuerzo para respirar, ¿no? Puede sencillamente presentar palidez, si no es un sangrado agudo, ¿no? O puede llegar al síncope, si el sangrado es profuso, pues, ¿no? Nos llegan pacientes con 4 de hemoglobina, con 5 de hemoglobina. Esos pacientes podrán presentar síncope, pues, ¿no? Entonces, la lección de acá es que todo sangrado, en todos los capítulos que vean, debe de mensurarse. Y eso es lo vital de la historia clínica. ¿Cuánto sangró? Y eso no me lo va a decir la inteligencia artificial. Ustedes tienen que obtener el dato. Pues, ¿cuánto sangró? ¿De cuánto fue el vómito? ¿Cuánto es la melena? Etcétera, ¿no? Igualmente si tiene rectorragia, si tiene hematuria, si tiene hemoptisis, siempre hay que
cuantificar, porque eso nos va a dar una idea clínica de qué cosa está con el paciente o qué es lo que espero. ¿De acuerdo? Seguimos. Claro, ¿es un abordaje multidisciplinario? Sí, pues, ¿no? Porque si tiene 5 de hemoglobina, el paciente no va a ir a mi consultorio, ¿no? Obviamente que va a ir a emergencia, emergencia puede pasar a cuidados intensivos. ¿Ok? Sí, pues. Si no, si hay un sangrado profuso que no lo podemos detener, el paciente tendrá que operarse. ¿Sí? Y va a ir a urgencias, va a ir a terapia intensiva si se da el caso, ¿no? O inclusive se puede hacer radiología diagnóstica o intervencionista si se diera el caso, ¿no? ¿Ok? Entonces sí, es un abordaje multidisciplinario. Seguimos. Ujú. Y este cuadro nos trae, pues, las úlceras gástricas y duodenales son las más frecuentes. Después es la gastritis erosiva. La varices esofágicas es un 15%. Luego el cáncer gástrico, el Mallory Weiss o las lesiones vasculares es el resto del porcentaje, ¿no? Pero casi la mitad de los que sangran pueden tener úlceras gástricas o duodenales. ¿Bien? Y si a eso le sumamos la gastritis erosiva, van a ser la mayoría, felizmente. Seguimos. Y eso es lo que se refiere, ¿no? El anterior. ¿Ok? Ese 15% que van a ser las varices esofágicas o varices gástricas, ¿no? Ambas por hipertensión portal. Seguimos, ahora sí. Bien. Y esto que estamos viendo, pues, es el sangrado, ¿no? Este es un sangrado a chorro. ¿Mm? Esta es una úlcera. ¿Ven mi puntero? No. ¿Aló? Difícil. Ya. Entonces, en el cuadrante superior izquierdo está sangrando un vaso. Y esta cuerda que ven vertical es la sangre, es así como sangra, ¿no? En el cuadrante superior derecho es una úlcera que está bien delimitada, formando fibrina, pero acá tiene un vaso visible, ¿ok? Y, en el cuadrante inferior derecho, esto negro es el endoscopio, por lo tanto estamos viendo el fondo gástrico y también es un sangrado de una varice gástrica, ¿ok? Y en el cuadrante inferior derecho vemos en el lado derecho un cordón varicoso y en el lado izquierdo otro cordón varicoso, pero que está sangrando, ¿no? Y fíjese el volumen del sangrando, y ya pueden imaginar por qué el paciente puede llegar hasta con 5 de hemoglobina, ¿no? Seguimos. ¿No? Felizmente que sí, el 85% se autolimita, pero ya les voy adelantando que si no actuamos los gastroenterólogos, esto puede volver a sangrar. Y es por eso que hacemos bastantes endoscopías terapéuticas. ¿Ok? Y el resto del porcentaje continúa el sangrado o puede recidivar, ¿no? Hasta un 10 por 15%. Esto es de la hemorragia digestiva no varicial. Seguimos. Evaluación inicial y a la cabeza, la anamnesis. ¿Ok? Y en la anamnesis tienen que ser preguntones, no hay otra manera, ¿no? Si es melena, ya les dije, si es hematemesis, las características, la cantidad sobre todo, ¿no? Los antecedentes, ¿no? El paciente ya tiene empatopatía, es cirrótico conocido, toma AINES, hay abuso de alcohol, toma antiinflamatorios, ¿no? Toma corticoides, etcétera, ¿no? Y confirmar la hemorragia digestiva alta, ¿no? Obviamente. Si hay duda,
hacer pues el tacto rectal, ¿no? Y ahí veremos el dedo de guante cómo sale, ¿no? Bien, sale sangre roja viva, sale la melena, etcétera, ¿no? Hacer la evaluación hemodinámica, sumamente importante, ¿no? ¿Cómo está mi paciente, no? Podemos estarle preguntando sus antecedentes y el paciente está a punto de chocarse, ¿no? ¿Cómo está la presión, cómo está el pulso, cómo está la saturación de oxígeno, mínimamente, ¿no? Buscar signos de hepatopatía, ¿sí? De repente, muchos cirróticos debutan con hemorragia digestiva alta. Hasta antes de eso no sabían que eran cirróticos. Entonces buscar las hepatopatías, ¿no? Las telangiectasias, las varices abdominales, ¿no? La cabeza de medusa, las palmas hepáticas, la ginecomastia, la inversión del vello pubiano, buscar signos de hepatopatía. Poner dos vías periféricas gruesas, sí, evidentemente, ¿no? ¿Y alguien sabe por qué poner dos vías periféricas y gruesas? Elizabeth García está por ahí, ¿no? Julio Alonso. Muchachos, si no saben, digan, no sé, por lo menos Sí, estamos aquí. doctor. La pregunta, ¿por qué le ponemos dos vías gruesas? No lo sé. Ujú. Por una le vamos a pasar los fluidos y por otra le vamos a pasar sangre o coloides. Y cuando usted lo reciben, tiene que ponerle las vías gruesas porque si el paciente entra en un síncope se colapsa, después va a ser más difícil encontrar la vía periférica, van a ponerle una vía central. ¿Ok? Entonces, por una, lo reciben en la emergencia y si está con presión baja, le hacen un reto de fluidos. Le pasarán 200 centímetros cúbicos a chorro. Y de ahí, de acuerdo si levanta o no levanta la presión, si no lo vuelven a retar con otros 200. Pero ya tiene la otra vía, ya le han sacado el factor RH, ya han pedido la sangre. Eso tienen que ir haciendo, ¿no? Por eso hay que reservar los concentrados de Matías y pues, ¿ok? Y en laboratorio pruebas de coagulación, ¿no? Porque si es cirrótico y la coagulación está alterada, vamos a tener más problemas. Entonces hay que saber de qué paciente se trata. Seguimos. Ernesto. Ah, ujú. Bueno, ahí le decía pues que tenemos que reponer la volemia, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que hay más a la mano son los cristaloides, ¿no? Y si es masiva la hematemesis, habrá que intubarlo, ¿no? O si está en encefalopatía o agitación, dependiendo del caso. Hay que ponerle omeprazol 80 miligramos en bolo, sí, evidentemente, pues, ¿no? Ante la sospecha de que puede ser péptica, ¿no? La transfusión, si tiene hemoglobina menor de 7 gramos, pues, ¿no? ¿Ok? Y si el paciente es coronario, es más lábil, tratar de estabilizarlo con 9 gramos de hemoglobina. Ok, seguimos. Seguimos esto. Bueno, esto nos está diciendo lo mismo, ¿no? Las escalas de Blatchford y de Rothkamp endoscópico se utilizan criterios clínicos y de laboratorios para ver de qué paciente se trata. Bien, y estas son las que se utilizan. Las vamos a ver más adelante. Seguimos. Ahora sí estamos en la misma. Y esta es para que la conozcan, ¿no? El Glasgow o Bradford Score, que utiliza más los parámetros de laboratorio,
Y la de Rothschild, que nos va a ver la edad, la presión arterial, las comorbilidades y el diagnóstico que estamos planteando de entrada, ¿no? Y se apoya en los estigmas endoscópicos de hemorragia reciente, ¿no? Como las fotos que le enseñé al inicio, ¿no? De que se está tratando y tiene una puntuación. En realidad utilizamos más la de Rothschild. Seguimos. Ok, y esto es lo que he dicho los scores. Seguimos. Seguimos. Ok. Entonces lo que se recomienda de todas maneras es estabilizar al paciente y hacerle una endoscopía dentro de las 12 horas de admisión. En el hospital, en el 2 de mayo, esto ya lo estamos logrando porque ya tenemos turnos, tenemos endoscopista, en otra palabra, a las 24 horas, excepto los domingos que no tenemos turno de noche. Y con esto estamos logrando bajar la mortalidad y estabilizar mejor a los pacientes. Bien, seguimos. Entonces, lo más precoz posible. Este es el sangrado Forres 1A. La clasificación de Forres es la clasificación del sangrado. Y el sangrado 1A es un sangrado a chorro, como lo ven, y arterial, ¿no? Y a mis pacientes, a mis alumnos de clínica les decía que cuidar las coronarias y me decían, ¿no? Del paciente y también del endoscopista, ¿no? Porque es un sangrado que asusta, ¿no? Felizmente que ahora tenemos mucho más métodos para poder detener el sangrado, ¿no? Ok, y ahí con este sangrado a chorro ya entienden por qué hay que ponerle dos vías, ¿no? Periféricas y gruesas. Porque no le van a poner una alita mariposa para que los hematíes pasen pues en fila india, ¿no? Entonces sí, vamos a transfundir sangre que poner una vía gruesa. Seguimos. Ujú. El sangrado 1B es un sangrado resumante y no por ello despreciable, ¿no? Como litas está sangrando, sangrando, sangrando la úlcera, ¿no? Es sangrado activo 1B, ¿ok? E igual se llena en un ratito de sangre. Seguimos. En el sangrado 2A es un vaso visible, ¿no? En el cuadro que presenté anteriormente se veía mejor, pero si ustedes se esfuerzan, acá está delimitada la úlcera y al medio, pues, hay una convexidad, ¿no? ¿Me entienden cuando digo convexo? Una cúpula, y ese es el vaso visible. ¿Ok? Seguimos. Y el Forres 2B y es un coágulo adherido. Usualmente lo que hacemos es remover el coágulo para ver si debajo no hay un vaso visible, ¿no? Porque si lo vemos nomás el coágulo y nos vamos, salimos con el endoscopio, el coágulo cae, está el vaso visible y es un paciente que puede volver a sangrar. Seguimos. En el 2C ya es una mácula, ¿no? Está la úlcera, pero hay una mancha, una mácula, y eso ya es que está formando fibrina, ¿no? Esto no da más tranquilidad. Seguimos, es el Forres 2C. Y el Forres 3 es cuando encontramos la úlcera con ausencia de signos de sangrado reciente, ¿no? Como esta úlcera que está toda su fibrina, ya está bonita. Este es un Forres 3. No hay un signo de sangrado reciente. No hay 1A, no hay un sangrado a chorros, sangrado resumante, no hay vaso visible, no hay coágulo y no hay una mácula, ¿no? Bien, eso es lo que es endoscópicamente. Seguimos. Y acá está la clasificación que les he dicho con la descripción.
Y esto es para que sepan el porcentaje de recidivas. Obviamente ese sangrado en jet a chorro tiene más posibilidades de resangrar, ¿no? 90%. ¿Ok? O la mácula, las manchas hematínicas, generalmente son oscuras, tienen un 7 a 10%. Bien. Pero aún el Forrest 3 tiene hasta un 3 o 5% de posibilidades de resangrar, ¿no? ¿Ok? Y ahí están los porcentajes. Seguimos. Bueno, aquí es lo mismo, dicho de otra manera. Seguimos. Y ahora, ¿cómo detenemos el sangrado? ¿No? Antes lo que teníamos más a la mano era adrenalina nomás, ¿no? Echarle adrenalina y tratar de hacer, como está en el primer dibujo superior, inyectar adrenalina y hacer un abón. O sea, en la práctica, una compresión, ¿no? Buscar la vasoconstricción con la adrenalina, pero obliterar el vaso. ¿Ok? Y lo que teníamos a veces antes era etanolamina o polidocanol, y también como sustancias esclerosantes. Pero también en los términos de ablación térmica, como la electrocoagulación, la probeta caliente, ¿ok? O lo que tenemos, el argón plasma. ¿Bien? Con este gas también se va a producir vasoconstricción, se va a tener sangrado. Y entre los métodos mecánicos tenemos los hemoclips, ¿no? Como en el último dibujo en verde, ahí está el clip. Estos han ido evolucionando en el tiempo. Antes se disparaba el clip, así como una escopeta que disparas y pum, y ya veía si cayó bien o no cayó bien. Ahora hay clips que yo los cierro y si no he agarrado yo como quería el vaso visible o donde estoy poniendo el clip, lo puedo volver a abrir y acomodarlo. Entonces, esta evolución de los clips ha sido una gran ventaja, ¿no? Porque nos permite acomodar el clip a la situación que queremos. Y esa es parte de la historia. Y esta evolución ha sido en años, ¿eh? Ok, seguimos. Ahora, ¿qué tenemos en mi hospital? Ah, perdón, había una más que eran las bandas elásticas, ¿no? El anterior, perdón. Estamos acá. No, no. La que sigue, la que sigue. La anterior, la que estaba el dibujo en verde. Y las bandas elásticas. Las bandas elásticas las vamos a ver para las varices esofágicas. Las hacemos también para hemorroides. En general, primero se inventó para las hemorroides y después se utilizaron en las varices esofágicas. ¿Bien? O hay lesiones pequeñitas, como una lesión de Dilafoy, ¿no? Que es un vaso aberrante, ¿no? Toda la mucosa alrededor está limpia, no hay úlcera, pero emerge un vaso, ¿no? Le da una vasculitis con el ácido del estómago y comienza a sangrar, ¿no? Entonces, a veces también ahí ponemos una banda elástica. Seguimos. Y esto es lo que decía el método, ¿no? Con la adrenalina se inyectaba a los costados tratando de obliterar el vaso para que deje de sangrar, ¿no? Entonces aplicamos a un lado o en otro cuadrante o hasta en 3 cuadrantes a veces hasta que deje el sangrado en chorro. El problema que teníamos con la adrenalina es que se reabsorbe y después había la posibilidad de que el paciente vuelva a resangrar. ¿Bien? Entonces, por eso lo que le decíamos ya a los residentes que como monoterapia no es suficiente y debe ir acompañada de la colocación de clips o termocoagulación, es decir, combinarlo con otro método. Bien, seguimos. Entonces, terapia térmica más inyección de adrenalina o esclerosante, sí. Entonces estamos disminuyendo el resangrado, la cirugía y la muerte del paciente, ¿no? Entonces, ninguna va sola, ya dijimos. Seguimos. Yo creo que esto es para los residentes, pero ya tienen idea que hay diferentes métodos. Seguimos.
Claro. Ah, ahora hay, y cada vez de moda, el hemospray, ¿no? Un spray como esos que utilizan en las fiestas, que lo rociamos y lo que vamos a lograr es llenar todo el espacio y que se produzca una coagulación de los vasos, ¿no? Y con eso detener el sangrado. Este juguetito todavía no lo tenemos en el hospital, ¿no? Pero con los métodos que tenemos, suficiente. Seguimos. Bien. Y esto es lo que le decía los clips. ¿Ves? Acá hay un vaso visible en la foto de la izquierda y se está colocando el clip. Pero aquí en realidad le hemos colocado dos clips, ¿no? Cada línea pluma es un clip. Y entonces ya ven que es importante saber poderlos acomodar y disparar el clip. ¿Sí? Seguimos. Sí, hay casos en que tenemos que recurrir a la hemodinamia, ¿no? Para ver dónde está el sangrado y poder obliterarlo, ¿no? Entonces, esto ya lo hacen los radiólogos, ¿no? ¿No? El radiólogo intervencionista. Entonces, va a poder determinar el lugar del sangrado e intentar bloquearlo, ¿no? Y visualiza el sangrado arterial con una fuga de por lo menos 0,5 milímetros por minuto, ¿no? Si es muy poco, tampoco lo va a dejar, no lo va a poder ver. Bien, seguimos. Entonces, hay varias armas terapéuticas. La hemodinamia tiene una sensibilidad entre 63 y 90%, pero es bastante específica, ¿no? 100% para muerte digestiva alta. Entonces, siempre se logra ver de dónde sangra. Sirve también como estudio preoperatorio para mapeo vascular, sí, claro, o como procedimiento intervencionista, ¿no? Para tratar de detener el sangrado. Seguimos. Y la cirugía gástrica. Cada vez llevamos menos pacientes a cirugía. Mientras le quitemos un paciente al cirujano, los endoscopistas decimos, vamos bien, ¿no? Quitarles en buena onda, ¿no? Que el paciente no llegue a una cirugía. ¿Cómo ver esa historia? Cuando yo era residente, las úlceras duodenales, de 4 úlceras duodenales, una iba a cirugía. Pero eso ya ha sido también por la historia de la evolución, ¿no? De los antiácidos pasar a la ranitidina y luego a los omeprazoles, ¿no? A los inhibidores de bomba. Y eso ha originado que menos también úlceras y también desarrollar todos los métodos endoscópicos, ¿no? Entonces, en la práctica, casi no hay pacientes que vayan a cirugía. Seguimos. Bien. Dijimos que hay que empezar con un bolo de omeprazol endovenoso de 80 miligramos. ¿Ok? Y luego, dependiendo, hay que darle 8 miligramos endovenoso por 72 horas. Y esto en el Forres 1A hasta el 2B. ¿Ok? Y el Forres 2C, que es la mácula o el 3, y empezamos con omeprazol vía oral, ¿no? Luego de que pase. Seguimos. Entonces deben ser internados los que tienen más alto riesgo de resangrado, ¿no? ¿Cuáles eran? El Forres 1A, el Forres 2A y el 2B, ¿no? 1A, 1B, 2A, 2B, ¿no? Es más, como decía, si vemos el coágulo, ¿no? Lo limpiamos y si debajo hay un coágulo adherido, intervenimos, ¿no? Probeta, clips, dependiendo el centro del hospital lo que tenga, ¿no? Y debe estar hospitalizado por lo menos 3 días, claro, para mantenerlo observando si es que no hay resangrado, ¿no? Y alimentarlos de forma temprana con líquidos claros, sí, evidentemente, ¿no? Seguimos.
Claro, en forma ambulatoria se pueden mantener los que tienen un Forrest 3, ¿no? Que es ya con fibrina, ya la úlcera tiene fibrina, hay ausencia de signos de sangrado. Si, si está hemodinámicamente estable y está controlada la hemoglobina, también está estable, claro. Si no tiene comorbilidades, ¿ok? Y pacientes con bajo riesgo de resangrado pueden alimentarse inclusive dentro de las 24 horas. Bien, seguimos. Prevención de recurrencia, ¿sí? Sobre todo de la úlcera, claro, hay que buscar si tiene Helicobacter pylori, ¿no? En la endoscopía de urgencia, lo más probable es que no tomemos biopsia, pero sí después, por los distintos métodos, tratar de determinar si tiene Helicobacter pylori, porque es una bacteria que se ha descubierto que va a favor de la úlcera, ¿no? Y hay estudios que lo asocian inclusive con el cáncer gástrico. Entonces hay que erradicarlos. ¿Ok? ¿Qué más deben saber? Si el paciente toma AINES y hay una úlcera, suspenderlos, pues, ¿no? ¿Ok? Y si no, darle una buena dosis de inhibidores de bomba de protones. ¿Ok? Hay úlceras idiopáticas, ¿sí? Que exactamente no son pépticas, ¿sí? Y ahí podemos mantener los inhibidores de bomba de protones a largo plazo, pero por periodos, ¿no? Porque acuérdense que el ácido está en el estómago cumpliendo una función. No podemos bloquear por meses, por años el ácido. En ancianos hay estudios de que el uso de IVP a largo plazo inclusive han podido tener neumonía, ¿no? Por el reflujo del ácido, de que está bloqueada esa barrera, ¿no? ¿Seguimos? Y este algoritmo está en todos los libros, pero evidentemente, y lo primero que hago hincapié, es la anamnesis, ¿no? No hay un robot todavía que haga anamnesis, así que yo voy a hacer semiología hasta el último día que ejerza la gastroenterología y la exploración física, ¿ok? Después todos tienen algoritmos, sisematoquesia, síncope, shock, enfermedades concomitantes, empezó la hemorragia en el hospital, ya vino con la hemorragia. Entonces, si es bastante agudo, pues irá a cuidados intensivos, ¿no? Le pedimos un hemograma completo. Si sospechamos cirrosis, pruebas bioquímicas hepáticas, perfil de coagulación. Lo transfundiremos de ser el caso indicado, ¿no? Si lo estabilizamos, hacemos endoscopía, le hemos hecho endoscopía terapéutica, pues ir ya a nuestra sala, ¿no? Si va mal, ah, podremos hacer una reanimación hemodinámica, ¿no? En curso, desde el retrofluidos hasta tratar de mantener una buena presión. ¿Ok? Si es cirrótico, podemos darle ocrótide, ¿no? O terlipresina. Que lo que hacemos aquí es un secuestro esplácnico, de tal manera que la varis esofágica deje de sangrar, ¿no? Y así, pero las hemorragias, la endoscopía alta de emergencia, una vez que lo hemos estabilizado, ¿no? No nos van a mandar con 4 de hemoglobina a una endoscopía. Hay que hacerlo pues dentro de las 6 o 12 horas. En la práctica el paciente llega al hospital, lo estabilizan y ahí le hacemos la endoscopía terapéutica. Como les digo, tenemos endoscopista las 24 horas. ¿Ok? Bien, la que sigue. Y esto cuadro ya lo vimos, ¿no? Un Forrest 1A, sangrado de una varices esofágica, o esta del fondo gástrico. Seguimos. Y este es el sangrado varicial, ¿no? El famoso consenso de Valeno, ¿no? Seguimos. Aquí ya vamos a ver lo que es la hemorragia varicial. Sigue.
Ernesto, ¿hasta qué hora tengo tiempo? Ernesto, ya, no llegó la traductora. Bueno, ya está ocurriendo un poco, ¿no? Pero igual, en el sangrado varicial va a ser lo mismo en el enfoque inicial. Va a triaje y hacer un buen interrogatorio. Eso es básico para saber de qué paciente estamos hablando. Y un buen examen físico. Tiene estigmas hepáticos. Buscarlos, ¿no? Para sospechar. Interrogatorio, la anamnesis. De repente es cirrótico conocido o está debutando, pero tiene antecedentes de alcoholismo. ¿Ok? Tiene antecedentes de hepatitis B o C, etcétera, ¿no? O ahora, la, pan- la pandemia que estamos viendo de cirróticos, y ya no es, pues antes era el alcohólico. Hepatitis B, ahora ustedes están vacunando, ahora hay esquemas de vacunación. Hepatitis C, en 12 semanas, con los tratamientos modernos erradicamos la hepatitis C, ¿no? En el último congreso en el Panamericano de hígado, en el español, ahí hacen bastante trasplante hepático, ¿no? Entonces él decía, si el paciente tiene hepatitis C, pero toda la función está bien, lo trasplanto, porque sé que en 12 semanas voy a erradicar la hepatitis C. Y antes no, pues tiene hepatitis C, ese hígado no sirve para trasplante. Pero así hemos avanzado con el tratamiento. ¿Ok? Entonces, hacer un buen interrogatorio, el examen físico, y si da el caso, resucitarlo, pues, ¿no? Los cirróticos han visto esas varices como sangre, es uno de los sangrados más temidos, ¿no? Bien, y además hay que corregirlo con coagulopatía. ¿Ok? Si el cirrótico maneja mal, pocas plaquetas, el INR está alterado, entonces, etcétera, ¿no? Y como toda hemorragia, cómo empezó, los antecedentes patológicos, si ha sangrado previamente, aparte cirrótico, tiene derecho a ser diabético también, ¿ok? Si usa medicamentos, si usa anticoagulantes por otra enfermedad, si utiliza AINES, etcétera, ¿no? Bien, entonces este es el enfoque del paciente con sangrado varicial, ¿no? Seguimos. Y claro, dependiendo cómo llegue el paciente, lo haremos en cuidados intermedios, reposición cautelosa de fluidos, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero mantener? Una presión arterial entre 90 y 110, porque si va a tener más presión, va a sangrar más, ¿no? Y una frecuencia cardíaca por lo menos de 100 por minuto. Y eso es lo que tenemos que tener objetivo en la transfusión de sangre, ¿no? Mantener 7 o 8 de hemoglobina, no más. ¿Ok? Porque si no va a haber más presión en las varices. Bien. Y obviamente dependiendo de qué edad tiene el paciente, ¿no? ¿Ok? Tiene coagulopatía, tiene trombocitopenia, etcétera, ¿no? Seguimos. Resucitación inicial, sí es importante. Damos antibióticos profilácticos, sí. Y damos el tratamiento farmacológico, ¿no? Seguimos. Y en la clasificación de Baveno, a lo largo de la historia han habido un montón de clasificaciones, ¿no? Pero al final las bases pequeñas son las que son de menos de 5 milímetros, ¿no? De altura. Venas mínimamente elevadas sobre una superficie mucosa esofágica. Ujú. Las medianas no están tan elevadas, pero son tortuosas y ocupan menos de un tercio de la luz del esófago. O sea, hay cordones varicosos, pero menos de un tercio de la luz. Y las grandes son mayores de 5 milímetros, ¿ok?
Estas venas ocupan más de un tercio de la luz esofágica. Bien, seguimos. Y aquí vemos, ¿no? Aquí están casi en todos los cuadrantes, pues, ¿no? Y son bastante rechonchas, ¿no? ¿Ok? Y estas están más en este cuadrante de acá, ¿no? Este es una endoscopía del esófago, obviamente. Seguimos. Factores de riesgo de sangrado, evidentemente el tamaño de las varices, ¿no? Esta es bastante prominente, ¿no? Esta es más pequeña. Si presentan puntos rojos, los puntos cereza, ¿no? Hay la posibilidad que sea ahí de donde explosionen y comiencen a sangrar. Y cómo está el grado de la función hepática, cómo está ese hígado, ¿no? Cómo están manejando las plaquetas, etcétera. Bien, seguimos. Entonces, decíamos las drogas vasoactivas, va a ser la terlipresina, la somatostatina o el ocreotide, ¿no? Y esto es como le digo, a la final es lo que van a hacer es un secuestro esplácnico de sangre. Y con eso tratar de bajar la presión en las venas. Bien, entre 3 y 5 días mantener, ¿no? Estas drogas vasoactivas. Seguimos. La terlipresina es un derivado de la vasopresina. ¿Mejora la sobrevida? Sí. ¿Ok? Pero no recomendado cuando hay enfermedad cardiovascular, porque va a disminuir la presión, entonces el flujo en el corazón se va a estar alterado. O si hay vasculopatía periférica, no va a haber buen flujo en que llegue la sangre a las extremidades. Bien, la somatostatina inhibe la secreción de hormonas de vasodilatadores. Disminuye el sangrado también, sí, facilita el estudio, pero no mejora la sobrevida, ¿no? En ese sentido, la terlipresina es mejor. Y el ocreotide está a nivel de la somatostatina. Bien, entonces lo que manejamos en el hospital es terlipresina. Seguimos. Uh-huh. Y en tratamiento farmacológico decíamos la terlipresina va a disminuir el flujo portal, evidentemente, ¿no? Pero va a aumentar la presión arterial. Y lo que le decía, hace una vasoconstricción esplácnica, ¿no? ¿Es el único que ha demostrado que disminuye la mortalidad? Sí. Ok. Controla el sangrado entre 75 y 80% de los pacientes a 48 horas. Bien. Claro. Efectos negativos, isquemia periférica, que puede haber, o miocárdica, ¿no? Entonces hay que seleccionar bien al paciente que vamos a utilizar terlipresina. ¿Seguimos? El ocreotide ya dijimos que es un análogo de la somatostatina y hablamos de él. Seguimos. Las varices esofágicas gástricas, ok, se pueden ver hasta un 30% en pacientes con cirróticos inclusive compensados, y hasta un 60% en cirróticos descompensados. Tasa anual del primer sangrado varicial, aproximadamente 12%, ¿no? Las varices grandes van a tener más posibilidad de sangrar, 15%. ¿Ok? Y también lo dijimos, el alto riesgo de sangrado serán las varices grandes que tengan puntos rojos y con una enfermedad hepática avanzada, ¿no? Y esto es la clasificación de Shire B o C, ¿no? Que tiene que ver con cómo están las proteínas, cómo está todo el perfil hepático del paciente, ¿no? Las transaminasas, la bilirrubina, etcétera. ¿Seguimos? Y ahora se estudió mucho las varices gástricas. Nosotros adoptamos la clasificación de Sarin, ¿no? Las varices GOP1, ¿no? Se extienden por la curvatura menor. Este es el esófago y entran por la curvatura menor. Y la GOP2 por la curvatura mayor, que es esta de acá.
Esta es la curvatura mayor del esófago. Ah, ustedes no están viendo mi flecha, ¿verdad, no? ¿Están ahí todavía? Pero lo que le voy diciendo, ¿no? La GOP1 por la curvatura menor. La GOP1, la curva que está a la izquierda. Esa es la curvatura menor. Y la GOP2 por la curvatura mayor, que es la curvatura mayor. Esto lo deben haber visto en anatomía, ¿no? Y las varices gástricas aisladas, ¿no? IgB en su nomenclatura, las tipo 1 están localizadas en el fondo, pero están, como ven, están separadas de las GOP2, ¿no? Un grupo de varices aisladas. Y las IgB tipo 2 están en cualquier localización, más común en el antro. Bien. Seguimos. Y este es otro esquema a colores. Ahí están viendo, ¿no? En azul las varices esofágicas. La GOP1 en rojo por la curvatura menor, la GOP2 por la curvatura mayor, y la IgB1 en el fondo del estómago, y la IgB2 en el antro. Todas estas requieren tratamiento y tratamiento preventivo, ¿no? Y eso lo vamos a hacer con la ligadura de las varices. Seguimos. ¿Se pueden esclerosar las varices? Sí, con poliocanol, ¿no? Inclusive con alcohol absoluto, pero con alcohol malos resultados, porque hacían una escara y volvían a sangrar, ¿no? Mejor es el poliocanol. Y el tratamiento de elección, las bandas elásticas, pues, ¿no? Las varices gástricas, las que hemos visto, con cianoacrilato. El cianoacrilato es como la sustancia que utilizan para pegar. El cianoacrilato se inyecta y forma una bola dentro de la varice. Y con eso impedimos de que sangre, ¿no? O el endoloop, que casi no se utiliza. Seguimos. Indicadores de mal pronóstico, los que en la clasificación de Child están en el grado C, que es ya bastante deterioro de la función hepática, ¿no? Sangrado activo durante la endoscopía, sí, ok. Una infección bacteriana, claro, ¿no? El paciente va a ir a la encefalopatía. Trombosis de la vena porta, mal pronóstico, pues, ¿no? Hepatocarcinoma, bien. Todos cirróticos, independientemente de su etiología, pueden ir al hepatocarcinoma. El grupo es pequeño, pero hay que estudiarlo. Entonces, mis pacientes cirróticos, cada 6 meses se le toma una ecografía para ir sospechando si hay cambios. Porque si los cambios son iniciales, de repente puedo esclerosar ese núcleo, ese foco de hepatocarcinoma. Si la gradiente porcial es amplia, mayor de 20 miligramos, vamos a complicar. Si hay falla renal, sí, porque son los pacientes que tienen más probabilidades de llegar al síndrome hepatorrenal. ¿Bien? Y si hay niveles elevados de transaminasas. ¿Ya han hecho bioquímica? ¿No? ¿La TGO reflejo de qué cosa es? ¿Alguien? ¿La TGO o la TGP? ¿No? Tommy. Sí. ¿Es daño del hepatocito? Ya, está bien, no es el miocito. Pero, ¿qué traduce? ¿No? La jotasa alcalina también dice que hay daño hepático, ¿no? Pero, de acuerdo, es el hepatocito, ¿no? Las transaminasas implican necrosis, ¿no? Necrosis y necrobiosis del hepatocito. ¿Ok? Entonces, si los niveles están elevados, es que se están destruyendo hepatocitos, pues, ¿no? Predominantemente elevados, ¿no? Muy elevados.
Es más, en una hepatitis fulminante están elevados, 2000, ¿no? Y si comienzan a caer, ¿qué hago? Digo, qué bueno, ¿está mejor la hepatitis fulminante o va peor? ¿Mm? ¿Alguien? Sería peor porque ya ha disminuido tanto la cantidad de hepatocitos que bajan también los niveles de transaminasas. Así es, pues ya no hay hepatitos, ya no hay hepatocitos que destruir y comienzan a caer en picada y ese es casi el fin del síndrome de la hepatitis fulminante, ¿no? Entonces es así como se interpreta. Bien. Entonces este es un paciente de mal pronóstico, pues, ¿no? Tiene todos los boletos de la rifa. Seguimos. Del episodio, del tratamiento del episodio sangrado, obviamente vamos a proteger primero la vía aérea, ¿no? Paciente nos aspira, pasa sangre al pulmón y si nos complicamos, ¿no? Eso será en pacientes con sangrado masivo, cuando hay deterioro de la conciencia, si están en encefalopatía, ¿ok? O si hay una falla respiratoria. Y también un dibujito abajo, y esa es la sonda de Saint-Stacken-Blackmore. Si se van a hacer su servicio médico rural, ¿ok? Y ahí no creo que tengan un gastroenterol y si hay gastroenterol, no, de repente no hay endoscopio en la mano, entonces ahí tienen que utilizar la sonda de Saint-Stacken-Blackmore. Antes la tenían en emergencia porque no había endoscopista a las 24 horas, ¿no? Como están viendo el dibujo, esta tiene 3 vías y la primera es para ver el segmento más pequeño. Ese se insufla con agua y se ancla en el cardias, ¿no? Lo anclamos. Y luego el segmento más largo se insufla a una determinada presión para que oprima, ¿no? Oblitere las varices del esófago. Acuérdense que el mejor método para el sangrado es la compresión, ¿no? Entonces, si mi dedo no puede llegar hasta el esófago, y esto es lo que le ponían en emergencia hasta el día siguiente, que ya llegamos los gastos en la mañana y procedíamos a hacer la endoscopía. Entonces, no siempre ha sido como ahora que en todos los centros hospitalarios hay endoscopios. Cuando yo llegué, yo me formé en Rebagliati, en el servicio de gastro, y cuando llegué al 2 de mayo, teníamos un solo endoscopio, teníamos la sonda de Saint-Stacken, teníamos no todos los métodos que le he puesto ahora. Y conmigo un residente y resoterapia, ¿no? Digamos, esos sangrados profusos y ver qué hacíamos con el paciente, ¿no? Teníamos pocos medios. Ahora pues hay terlipresina, hay polidocanol, hay cianoacrilato, pero deben conocer lo que es esta sonda de Saint-Stacken-Blackmore, ¿no? Durante años ha salvado la vida de muchos pacientes. ¿Ok? Y ahora se admite solo como puente a otra terapéutica, ¿no? ¿No? Si nos trasladan a un paciente al otro hospital porque el endoscopio se malogró, nos los mandan con una sonda de Saint-Stacken, ¿no? O sea, de que esté en la vitrina, está, ¿no? Y- pero tiene alto índice de resangrado, ¿no? Se sacaba la sonda y si estaba el agujero de la varice, pues, volvía a sangrar, pues es obvio. Después salió la sonda de Minnesota, que tenía una entrada más, que con esa entrada podíamos echar agua al esófago. O sea, entre la parte que se insufla y la mucosa, ¿no? Y esto para evitar de que se pegue, ¿no?
porque también ha sucedido que se pegaba a la varice y a la hora de sacar la sonda hay un sangrado profuso y se puede llegar al éxito letalis, ¿no? A la muerte del paciente. Entonces en el hospital hay sonda pues de Minnesota, ¿no? Pero siempre así, en caso de emergencia rompe el vidrio, ¿no? Siempre está dentro del arsenal. La que sigue. Bien, y esto es lo que le digo, ¿no? En el dibujo de la derecha, y es una sonda algo gruesa, ¿no? Pues, y hay que pasarla por la nariz. Y ya eso nomás era bastante traumático, ¿no? Y en el dibujo de la izquierda ven abajo el estómago y ven que se ha insuflado el balón gástrico, ¿no? Y el otro balón longitudinal está en el esófago, ¿no? Y ahí dice, ¿no? En el esófago de 15 a 40 miligramos de mercurio, ¿no? La presión que vamos a ejercer. Y en el gástrico le echábamos agua, unos 300 centímetros cúbicos. Y era así como se salvaban vidas. ¿Seguimos? ¿Cuál es el mejor tiempo de la endoscopía? Tan pronto como sea posible, ¿no? Y esa es una de las ideas fuerzas que quiero que se lleven de esta charla, ¿no? Que debe ser dentro de las 12 horas. ¿Ok? Y sí, pues es una emergencia con mortalidad. Cada vez logramos disminuir menos la mortalidad, pero si ustedes se dan cuenta, el paciente llega en la emergencia, no llega al gastroenterólogo. ¿Ok? Y entonces tienen que saber cómo actuar. Y eso creo que es lo más importante. Resucitación si es necesaria, ver los controles vitales, ponerle 2 vías gruesas, pasarle cloruro de sodio a chorro, que es lo que se tiene más a las manos, bien sus pruebas de coagulación, y han puesto la otra vía gruesa para ahí van a pasar la sangre, ¿no? Y por lo menos nos los pasan con una mejor hemoglobina y una mejor presión arterial, y de ahí va a centro endoscópico. Bien, creo que es la última. ¿Se recomienda en todos los pacientes que presentan sangrado varicial? Sí, evidentemente, ¿no? La banda es elástica y la forma recomendada, aunque la escleroterapia puede ser utilizada si la ligadura es técnicamente dificultosa, evidentemente, ¿no? Ahora todos manejan las ligas, ¿no? Los que pasaron de escleroterapia a las ligas, decíamos, el método que utilice mejor o que esté más habituado el endoscopista, ¿no? Ahora los residentes casi todos les enseñamos la ligadura, ¿no? Cianocrilato, ok, para el sangrado de varices gástricas, ¿no? Entonces cuando sangran, uno de los primeros slides que le di, sangran profusamente, ¿no? Y preventivo también, ¿no? No vamos a esperar de que sangren. Entonces ya pueden decir que todo paciente cirrótico que me llega a consultorio, tranquilo, ya tiene, si tiene controles, no, ya. Entonces veo cómo está la condición hemodinámica del paciente, reviso todo bien y lo mando a hacer su endoscopía. Y si hay varices esofágicas, ¿no? Las tratamos de eliminar profilácticamente. ¿Okay? Empezamos de la parte distal del esófago, disparando las ligas, hasta los tercios proximales. ¿Cuántas podemos poner? 4, 5. Entonces el paciente es cirrótico y entra a un protocolo en el hospital. ¿Sí? El tratamiento endoscópico ensangrado, ¿no? Ofrece mejores resultados en asociación con tratamiento farmacológico, claro, ¿no? Si le ponemos terlipresina y encima le ligamos las varices, pues vamos bien. Seguimos. Y ahí ven en el cuadrante superior izquierdo, ¿no? Lo que están las varices, en el derecho, lo que está en el sangrado, un sangrado activo. En el inferior derecho, unas varices tranquilitas. Y en el inferior izquierdo están las ligaduras de las varices esofágicas, ¿no?
al hígado 1, 2, 3. Eso que ven transparente, había que agregarle un cono al el set de ligadura variosofágicas, es un conito transparente para poder ver, y en el extremo van las ligas, y por el canal de biopsia va una cuerda que sale con un carrete arriba, y de ahí se van disparando. Cloc, cloc. Cuando recién salieron las varices y no había CIS, no sé, en otra palabra, el paciente tenía que comprarse el set de ligadura y era caro. En un tiempo nosotros fabricábamos eso en un hospital. A los residentes que los mandábamos a rotar a la seguridad social, como los carretes son descartables, tenían la obligación de recogerlos y traerlos al 2 de mayo. La cuerda la hacíamos de cáñamo, ¿no? De cáñamo que utilizan los zapateros para coser los zapatos. Y salieron por ese tiempo unos lapiceros que tenían un conito transparente en la punta, y eso lo adaptábamos en el endoscopio. O sea, así de la manera más artesanal y con rasoterapia, que el sistema artesanal, al momento que vemos la varice, ¡plac!, no falla, ¿no? Y podemos disparar. En el cuadrante superior derecho es también un sangrado bastante decente, pero en la práctica no es así. Entramos y hay una piscina de sangre. Tenemos que aspirar, ubicar el sangrado, ¿no? Y ahí, antes que se vuelva a llenar, ubicar el punto de sangrado de la varice y disparar la liga. Entonces, hay que tener bien templados los nervios y hay que dominar el método para, para poder detener el sangrado, ¿no? Entonces, al principio usábamos los métodos, pues, ¿no? Poníamos la liga, a veces no caía exactamente como queríamos, y le poníamos polivocanol, ¿no? Pero en general, siempre la hemorragia digestiva a alta, baja, en general, para los gastroenterólogos es un reto, ¿no? Poder detener el sangrado. Y sabemos sangrado que no detenemos, va a ir a cirugía. Entonces, es lo que no queremos con los pacientes, ¿no? Bien, de saber que tenía más tiempo, hubiera buscado lo que tengo sangrados digestivos en video, pero guardaremos para otra vez. ¿La que sigue? Bueno, y este es el set, ¿no? Ahí están los carretes que mandamos traer a los residentes de la Seguridad Social. Está la cuerda y está el conito con las ligas que se pone en la punta del endoscopio, pues, ¿no? Bien, seguimos. ¿Ok? Y otro ejemplo, ¿no? A la izquierda una varice ligada, ¿ok? Y a la derecha vamos a ligar, pero también en el estómago, ¿no? A veces hay lesiones que hay que combinar los métodos y echamos mano de la liga también. Seguimos. ¿Ernesto? ¿Ya se fueron todos o no? Bueno, y esta vista endoscópica es un paciente después de la ligadura, pues, ¿no? Tratamos de aplanar la vida. Y este es un caso de profiláctico, ¿no? Queremos erradicarlas y para evitar que el paciente sangre. ¿Seguimos? Escleroterapia y obturación, ¿no? Este es con cianoquilatro, la sustancia. Y si ven al centro del dibujo de la endoscopía, eso negrito en horas 12 es el endoscopio. Entonces, estas son unas varices gástricas, temidas varices gástricas, ¿no? Y ahí le ponemos cianoacrilato, cianoacrilato, que forma como una goma y evitamos de que sangre.
Seguimos. Y esto tiene, bueno, esto es más o menos para los residentes, ¿no? Hay que usar una sustancia lipiodol, porque el temor es de que esa goma obstruye el endoscopio y ahí sí nos complicamos la vida porque ese endoscopio se inutiliza, ¿no? Y si es, felizmente nunca nos ha ocurrido, pero es casi la muerte del endoscopio, ¿no? Porque forma una goma ahí en la luz del endoscopio que es bastante fina, y entonces hay que estar bien entrenado en la técnica. Seguimos. Y otras varices gástricas, ¿no? Aquí no se ven tan azuladas como en el esófago, ¿no? Seguimos, porque están recubiertas de mucosa gástrica. Y aquí estamos haciendo escleroterapia, ¿no? La varice está sangrando, ahí está el chorro, y se le está inyectando polioprenol, la sustancia esclerosante. Y es espectacular ver también cómo se detiene el sangrado y deja de llenarse el esófago de sangre. Bien, seguimos. Prevención y manejo de las complicaciones, pesquisar bien las infecciones, ¿no? De donde sean. Peritonitis bacteriana espontánea, infección urinaria, respiratoria por el paciente que hubiera encefalopatía. Profilaxis es mandatoria en el cirrótico con hemorragia digestiva alta, ¿no? Puede ser norfloxacino o ceftriaxona, ¿no? Que es lo que más utilizamos en el hospital. Bien, y pesquisar y prevenir el síndrome hepatorrenal, ¿no? Siempre vemos la función renal, siempre vemos la función hepática, y mantener buen flujo, buena filtración glomerular, y eso nos va a servir mucho. Seguimos. Norfloxacino, 400 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días, ¿no? ¿Ok? Y es lo que vamos a disminuir la mortalidad, ¿no? O ceftriaxona, ¿no? Lo que se tenga. 1 gramo cada 24 horas por 5 días. Bien, seguimos. Falla el tratamiento resangrado, revalorar de nuevo al paciente y el tratamiento, ¿no? Instituir de nuevo el tratamiento endoscópico o farmacológico, ¿no? Y de repente hacer en el endoscópico terapia combinada, ¿no? Ligadura a sustancia esclerosante. ¿No? Segundo tratamiento endoscópico, para ver qué pasó. Aumento de dosis de vasopresores, ¿sí? Terlipresina hasta 2 miligramos cada 4 horas, ¿no? O somatostatina, por lo que la emplean, hasta 500 cada hora. Seguimos. Bien. Y los radiólogos intervencionistas pueden hacer un shunt corto-cava intrahepático transyugular, ¿no? Los famosos TIPS. Entonces, eso también ayuda, ¿no? En el dibujo, la parte que está más sombreada pues es el shunt, ¿no? Entre la porta con las suprahepáticas para que eh, llegar a la cava y superior, inferior y de ahí llegar a la circulación general. Bien, seguimos. Y el algoritmo, sospechar HDA de la parte varicial. Acá algo que tienen que poner hincapié cuando estén internos, estén yendo a las emergencias, el vómito en la HDA varicial es un vómito explosivo. No lo es tanto en el estómago, porque el complejo del estómago es más grande. Entonces espera que se llena y recién ahí se produce el vómito. En cambio el esófago, el cardia se va a cerrar y rápidamente todo el esófago se llena de sangre y boom, es un vómito explosivo, ¿no? De manera, ¿cómo sospechar si es varicial? Trata
preguntar a veces al paciente no, porque no está en buen estado, pero sí al familiar, ¿no? Ok. Confirmar el diagnóstico de varias esofágicas y luego ir a la terapéutica endoscópica, ¿no? Las bandas o la escleroterapia o ambas de ser necesario. Si aún con eso no lo podemos controlar, nos vamos a los tips, ¿no? Al radiólogo intervencionista, ¿ok? Y si no, a cirugía, ¿no? A que le hagan una derivación ya por cirugía. Y, la anterior, por favor, ¿no? Y ven, inclusive, como después si es con la anterior. La- Si en el cuadro inferior derecho, si con la endoscopía no podemos o con los tips no podemos, volvemos al balón de Senstack en Blackmore, ¿no? O la sonda de Minnesota, ¿no? Y el paciente ya tendrá que ser evaluado por cirugía, ¿no? ¿No? Pero a veces hacemos un segundo intento endoscópico. Seguimos. Ahora sí. Hay otras causas de lesiones vasculares, sí, vasos arteriales o venosos aberrantes, ¿ok? De origen congénito o adquirido, ¿no? Bien. Es la famosa lesión de Dielafoy. Generalmente se encuentra en el estómago y en el tercio superior. Hallazgo incidental, hemorragias digestivas agudas, anemia ferropénica por pérdidas crónicas. Sí, pueden haber otras causas, pero realmente el porcentaje es muy pequeño. Seguimos. Y aquí en el estómago, esa es una angiodisplasia, en el cuadrante de la izquierda. Y aquí será argoniado, ¿no? Con argón plasma, boom, 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 para disminuir, ¿no? Entonces ya deducirán que el argón plasma los usamos bastantes en el recto, en los pacientes que han recibido radioterapia, lo que se llama la proctitis actínica. Como estas lesiones vasculares más pequeñitas, tiene varias en el recto. Y entonces tenemos, con argón plasma solucionamos esos sangrados, ¿no? de rectorraquio. ¿Seguimos? Ujú. Y este es un sangrado después de una polipectomía. En el, perdón, esta es una lesión de Dielafoy. El vaso aberrante y alrededor no hay úlcera, no hay nada y comienza a sangrar, ¿no? Y ahí le han hecho escleroterapia. Ok. Se parecía al tallo de un pólipo que a veces se corta y, y luego no coagula bien y sangra, ¿no? Pero no es el caso, es la lesión de Dielafoy. Seguimos. Los clips, a veces ponemos uno, dos, tres, los que sean necesarios para detener el sangrado, ¿no? Y los más modernos y más caros nos permite abrir y cerrar para precisar bien el punto y el momento en que quiero ponerlos. ¿Seguimos? Gastropatía antral vascular, ¿no? Ectasia. Un cuadro poco frecuente, pero aquí el estómago sangra en capa, ¿no? Por ectasia vascular. Entonces, los focos más grandes hay que ergonearlos. Acá iría muy bien el hemospray, pero vamos haciendo con lo que tenemos. Felizmente que es raro. Seguimos. Y ahí está lo que les vamos diciendo, ¿no? Con el argón plasma vamos tratando de obliterar esas angiodisplasias. Y miren la cantidad, es bastante trabajoso, pero tratamos de evitar el resangrado del paciente. ¿Seguimos?
Bien. Ernesto, preguntas, opiniones, apreciaciones. No, están en hipoglucemia, creo. Sí. El auditorio no solamente hay alumnos de San Marcos, ¿no? Ujú. Bien, Ernesto, contigo entonces, ¿qué te pareció? Preguntaba cómo era el auditorio para ver mi enfoque, ¿no? Sí, pero ¿en qué nivel de la carrera están? No, el Mallory Weiss es un problema agudo. Generalmente lo vemos en pacientes alcohólicos, ¿no? ¿Qué es el Mallory Weiss? Es una fisura en el esófago, ¿no? Se erosiona, se fisura. Entonces, el paciente alcohólico que arroja una vez, arroja dos, arroja tres, y de repente a la cuarta, vómito de sangre. Y en los otros que veíamos eran en los pacientes que están gestando, un síndrome emético. Igualmente están con vómitos, y a la tercera, cuarta, quinta vez, boom, arrojan sangre, ¿no? Y son erosiones lineales en el esófago. Ahí la recomendación a toda la población es que si van a arrojar, traten de tener contenido en el estómago. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque si no, el estómago ya no tiene que arrojar y se comprime todo y aumenta la presión en el esófago y se termina rasgando. Es una fisura, es una erosiones lineales, ¿no? Superficiales, ¿no? No es que también no vamos a ir a la cavidad peritoneal, pero sangran, pues, y es aparatoso. Entonces, si están con una colitis severa, con una gastroenterocolitis, y tienen ganas de arrojar, tomen agua, ¿no? Que en este caso con un lavado gástrico, ¿no? Y si quieren arrojar, arrojan el agua, pero ya no exprimen el estómago, por decirlo de alguna manera. Y si no tienen una botella de agua, tomen agua de caño, pero, ¿no? Preferí curar una parasitosis que un Mallory Weiss. Pero son casos agudos. Del momento, exacto. La gastritis atrófica, no, a ver, varices esofágicas. No, 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 estas son varices esofágicas por hipertensión portal, que se ven en el esófago y que se pueden ver en el estómago, ¿no? Las GOT1, GOT2, pero son por hipertensión portal.